Bueno, pues la prédica en esta primera parte tiene por nombre "Lo que Dios unió, no lo separe el hombre". Fíjense qué interesante, ¿no? Porque la palabra lo dice, pero afirmándolo. La palabra, vamos a ver que dice que lo que Dios unió no lo separe el hombre, pero aquí, pues ahora le hemos puesto un signo de interrogación, porque vamos a ir revisando qué pasa. ¿Qué pasa entonces con las personas que se divorcian, por ejemplo? Pero bueno, vamos a ir viendo poco a poco de qué se trata. Entonces, amados hermanos, hermanas, hoy vamos a estudiar este tema que es delicado. Es un tema que toca a las familias, que va a tocar a los matrimonios vigentes y no vigentes, que va a tocar obviamente el tema del divorcio, que va a tocar heridas, que va a tocar culpas también. Y lo más importante es que también vamos a tocar lo que es la gracia de Dios. Ese es el evangelio, ¿no? Las buenas noticias. No se trata de tocar un tema solo por tocarlo, sino llevarlo a qué dice la palabra y qué nos dice Dios a través de Cristo, a través del Espíritu Santo, mediante su gracia. ¿Ok? Entonces, bueno, pues hay una frase que todos conocemos que dice: lo que Dios juntó o lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Ya esta afirmación, ya no como pregunta, sino ahora como afirmación. Y esto que acabamos de escuchar es palabra de Dios, porque esto lo pronunció Jesucristo directamente. Y precisamente porque es palabra de Dios, tenemos que estudiarla, pero completa y contextualizarla. Porque hay personas que a veces toman esta palabra, esta frase, y la convierten en toda la doctrina sobre el matrimonio y el divorcio. O sea, no, ahí dice la palabra: lo que Dios unió no lo separe el hombre, y hazle como quieras. A ver, espérame. ¿Y en qué contexto lo dijo? ¿Cómo lo dijo? ¿Por qué lo dijo? Hay que contextualizarlo. Recuerden que una palabra o un texto sin contexto se vuelve pretexto. Pretexto para justificar cosas que ni dijo Jesús, ni dijo Padre Dios, ni está en la Biblia. Hay que tener mucho cuidado con esto. Porque si pensamos así, no, eso es lo que dice la palabra. Lo que Dios unió, que no lo separe el hombre, deja afuera muchas otras palabras que también Jesucristo dijo. Aguas con esto. Por ejemplo, Mateo 19:9, mismo Jesús dice: y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y ahí Jesucristo mismo está dando ya una excepción. Dice que todas las veces es adulterio si se vuelve a casar. ¿Esta palabra dice eso? No. Mismo Jesús ya está poniendo una excepción. ¿Cuál es? Cuando hay ¿qué? Fornicación. Cuando hay fornicación. Esta también es palabra de Jesús. Entonces hay que tener cuidado. Ahí está la excepción. Y fíjense cómo en Mateo 5:32 vuelve a decir: pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Habla del hombre y habla de la mujer. ¿Te fijaron? Habla ahí de los dos. Entonces tenemos que estudiar toda la enseñanza que nos quiere compartir Jesucristo acerca del matrimonio, del divorcio. No solamente es una frase, ¿no? No solamente es la tradición que se ha vivido toda la vida, no solamente es lo que hemos escuchado alguna vez que el compadre, que la comadre, que la vecina dijo. Tenemos que hacernos varias preguntas y estas se las tienen que contestar. No va a dar tiempo que las escriban, pueden tomarle
una foto o cuando vuelvan a ver la prédica a través de las redes sociales, ahí le ponen pausa porque son muchas preguntas. Hay que preguntar todo esto. ¿Qué significa realmente que Dios haya unido a dos personas? Esto es fundamental. Y esto va a aplicar para solteros también, ¿eh? No crean, yo ni estoy casada ni menos divorciada. No, también va para solteros. Todo matrimonio civil es automáticamente una unión hecha por Dios. Una ceremonia religiosa es la que crea el matrimonio delante de Dios. Vayan viendo si tienen respuesta o vayan contestando. Ahorita con un sí o no nada más es para ustedes. Otra pregunta. ¿Una persona que nunca se casó por la iglesia puede estar verdaderamente casada delante de Dios? Interesante, ¿verdad? Ahora, ¿una persona divorciada está necesariamente viviendo en pecado? ¿Todo segundo matrimonio es adulterio? ¿Existen circunstancias en las cuales la propia palabra de Dios contempla la ruptura matrimonial? Fíjense qué interesante, ¿verdad? Bueno, vamos a tratar de ir dándole respuesta a cada una de esas preguntas con base en la palabra, en lo que dijo Dios a través de Jesucristo. Otra pregunta más. ¿Qué hace Dios con una persona que llega a Cristo con una historia matrimonial complicada? Les pido, hermanos, hermanas, que abramos nuestro corazón, porque hoy no venimos a condenar a nadie, ¿eh? No venimos a juzgar a nadie ni a señalar a nadie. Venimos a estudiar la palabra de Dios. Un primer punto es: el matrimonio no nació con el registro civil. Y aquí ya viene una primera respuesta. Para comprender lo que Jesús quiso decir, debemos regresar al origen. Vámonos a Génesis. Génesis 2:24 dice: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Hemos escuchado, ahora analícenla, véanla cuidadosamente. Cuando Dios estableció el matrimonio, porque esto es el establecimiento del matrimonio, ¿existía México como tal? ¿Como el país que hoy conocemos? No. ¿Existía el registro civil? No. ¿Existía el juez civil? No. ¿Existía una ceremonia religiosa como la conocemos actualmente? No. Cuando Dios estableció el matrimonio no existía nada de eso. Y sin embargo, Dios instituyó el matrimonio. Por eso debemos entender algo que es fundamental. El matrimonio es una institución creada por Dios. El Estado no inventó el matrimonio. El Estado lo regula jurídicamente. La iglesia, las iglesias lo celebran espiritualmente, pero Dios es quien estableció el diseño del matrimonio, la institución del matrimonio, pero también el diseño del matrimonio, como debe ser un matrimonio que Dios unió. No se pierdan esa parte, va a ser muy, muy importante. Número 2. Entonces, ¿qué es el matrimonio según Dios? Pues está en Génesis 2:24 que acabamos de leer. Ahí hay 3 elementos. El primero que dijo Dios fue: el hombre tendrá que ¿qué? Dejar. El primer punto es dejar. Dejará el hombre a su padre y a su madre. Génesis 2:24.
Número 2, después de dejar, ¿qué procede? Unirse. Vean cómo esto es el diseño del matrimonio. Dejar a los padres, unirse, dice el versículo, y se unirá a su mujer. Y número 3, ser una sola carne. Dejar, unirse y ser una sola carne. Váyanlo revisando porque va a haber matrimonios que no cumplen estas partes. ¿De acuerdo? Pero bueno, no me voy a adelantar. Aquí, hermanos, no estamos hablando de simplemente que las personas vivieran juntas. Estamos hablando de que debe haber una unión profunda, una unión que aborde los aspectos emocional, el aspecto familiar, el aspecto sexual, el aspecto social y el aspecto espiritual. Todos estos elementos deben estar presentes. Fíjense lo que dice Malaquías 2:14. Él utiliza una palabra todavía más fuerte, ¿eh? Dice: Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Bueno, hay varias palabras importantes y fuertes, pero la que vamos a rescatar ahorita es pacto. El matrimonio unido por Dios debe ser un pacto. Los solteros vayan pensando, porque para que vayan viendo con quién se van a casar y qué es lo que tiene que cumplirse. Pacto, hermano. El matrimonio no es solamente un sentimiento. Mucha gente se casa porque se enamora, está enamorada, y tenemos pensadores y demás que te dicen: estás enamorado, no te cases. No te cases, porque esa no es la razón por la que debes casarte. No es por sentimiento, no es porque, ay, es que yo he soñado con la fiesta de mi vida. No, el matrimonio no es una fiesta. Ay, es que vamos a firmar nuestra acta. El matrimonio no es un documento. El matrimonio, como lo establece Dios, es un pacto. Es un pacto. Número 3. Dios diseñó el matrimonio para que permanezca, para la permanencia. Cuando llegamos a Mateo 19, los fariseos le preguntan a Jesús: ¿es lícito, o sea, es legal, al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Le preguntaron: ¿por cualquier causa? Y la respuesta de Jesús es muy interesante, porque él no comienza hablando del divorcio, que es lo que le preguntan. Jesús comienza hablando de la creación. ¡Wow! Mateo 19, 4 al 5 dice, les contesta: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Creación. Y después le dice: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Entonces Jesús concluye: así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Jesús está regresando al principio, al Génesis. Está diciendo: el matrimonio no debe tratarse como algo desechable. No puede decirse: ya me cansé, no siento ya lo mismo, ya no estoy enamorado, ya encontré a alguien más y quiero empezar de nuevo. Eso no es lo que está diciendo Jesús. Jesús está defendiendo la santidad del pacto que se hace a través del matrimonio, hermano. Ahora, si tú ya te divorciaste, si tú estás separado o separada, o si vives en unión libre, o si vives en concubinato,
o si estás teniendo relaciones sexuales antes del matrimonio, respira profundo por esto que acabamos de oír, pero no te desanimes con estas fuertes palabras. ¿Por qué? Porque Dios es misericordioso. 4. Pero Jesús también reconoce la realidad que se vive en un pacto. También Jesús no ignora lo que sucede en el mundo, en la vida real. Mateo 19:8 dice: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Fíjate qué fuerte lo que les dijo Jesús. Jesús distingue, les está haciendo distinguir también a ellos el diseño original de Dios y la realidad en que puede vivir en pecado en la humanidad. No lo ignora Jesús, no lo ignora. El diseño era la permanencia, ¿de acuerdo? Pero como el pecado entró en el corazón de la humanidad, la dureza del corazón puede destruir matrimonios. La mentira destruye matrimonios. La infidelidad destruye matrimonios. La violencia destruye matrimonios. El abandono destruye matrimonios. El egoísmo destruye tu matrimonio. Por eso, hermano, Jesús aborda una realidad que existe en este mundo caído, en este mundo pecaminoso. Entonces, si tú estás en esta situación, vuelve a respirar más profundo. Pero no te desanimes con estas palabras. Incluso si en ti está pasando algo de esto o pasó, recuerda que Dios es misericordioso, pero sí toma nota, porque vas a tener que contestar. Si tú, o quien está viendo, o quien ustedes conozcan y le vayan a hablar de este tema, tienen que ver si pasó algo de todo lo que acabamos de decir, de todo ese listado, o si nuestros padres, o nuestros primos, o nuestros tíos vivieron esta situación. Hay que tratar de contestar honestamente esto que acabamos de plantear. Número 5. Jesús establece una excepción, como ya habíamos dicho al principio. Mateo 19:9 dice: y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Escuchemos entonces también esa palabra de Jesús. Dice: salvo por causa de fornicación. Es decir, si hay fornicación, adulterio en una relación de matrimonio, esa sí es una causa que no solo legalmente aplica, sino espiritualmente también aplica para que se disuelva un matrimonio. Mateo 5:32 dice: pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere si se vuelve a casar. Por lo tanto, hermanos, no podemos enseñar ni podemos creernos que todo divorcio, sin excepción, produce exactamente la misma situación espiritual o produce pecado. ¿Hasta aquí vamos bien? No se me pierdan. Porque Jesús mismo establece que sí hay excepción. Sí hay excepción. Ahora, tampoco podemos convertir esa excepción en una puerta para cualquier divorcio. Pues la única manera en que Dios permite que yo me pueda divorciar, pues que ahí voy a ser infiel. Jesús no dijo divórciense cuando quieran, dijo salvo por causa de fornicación. La palabra de Dios mantiene la santidad del matrimonio y al mismo tiempo reconoce que sí puede haber circunstancias extraordinarias para que haya una ruptura. Número 6. Marcos y Lucas enfatizan la seriedad del divorcio. Leemos en Marcos 10, del 11 al 12, que dice: cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Esto, por ejemplo, en la Iglesia Católica lo toman a rajatabla. Y los divorciados no pueden volver a comulgar y no pueden hacer un montón de cosas. Están siendo omisos a la palabra de Dios.
Ya lo estamos viendo, o sea, no, es que está en la Biblia. Sí, Jesús también dijo otras cosas y también están en la Biblia. Lucas 16:18 dice: todo el que repudia a su mujer y se casa con otra adultera. Estos textos nos muestran una regla general, un principio general. No se puede utilizar el divorcio como mecanismo para legitimar una nueva relación. No puedes primero buscar a otra persona y después decir: ahora me divorcio y ya no hay pecado. El papel del divorcio no convierte automáticamente en santo lo que Dios considera pecado. Aguas. 7. ¿Qué significa entonces lo que Dios juntó? Ahí está la pregunta central, hermano. Jesús quiso decir que absolutamente todo matrimonio celebrado por seres humanos es automáticamente una unión realizada por Dios. ¿Sí o no? No podemos afirmarlo ni debemos afirmarlo, porque ya dijimos que el matrimonio existía antes del Estado y también antes de la iglesia institucional. No había iglesia como tal. Por eso, hermanos, debemos distinguir. Dios instituyó el matrimonio. El Estado regula jurídicamente el matrimonio y la iglesia celebra y acompaña espiritualmente el matrimonio. Cada uno tiene una función distinta. No perderse aquí. 8. Da al César lo que es del César. ¿Quién dijo esto? Jesús. También lo dijo Jesús. ¿Y qué significa y cómo aplica en el matrimonio? Ahora aparece esta otra enseñanza de Jesús que nos va a iluminar extraordinariamente este tema. En Mateo 22:21 le preguntaron: ¿es lícito dar tributo al César o no? ¿Y Jesús qué respondió? Dad pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Este es un principio muy importante, porque va a aplicar para muchas cosas, no solo para el matrimonio. No se nos olvide, Jesús reconoce que existen responsabilidades ante las autoridades civiles, y también que existen responsabilidades ante Dios. Dar al César lo que es del César, pero dar a Dios lo que es de Dios, y de ahí aplica para muchas cosas. 9. ¿Qué le corresponde entonces al Estado? Si ya hicimos esta diferenciación. En México, los actos del Estado civil son competencia de las autoridades civiles. El matrimonio civil es un acto jurídico regulado por las leyes. El registro civil determina tu estado civil: soltero, casado, viudo, divorciado. El juez o la autoridad competente conoce de los procedimientos que corresponde a cada estado civil. Por eso, el cristiano, hermanos, no debe despreciar el orden jurídico. Hay personas que caen en la religiosidad de decir: sí, nosotros estamos casados, nos casamos por la iglesia. Y llevamos 20 años casados por la iglesia. Oh, pues mal, porque estás desatendiendo la instrucción de Jesús: dar al César lo que es del César. Y si el matrimonio está regulado y solo existe por la parte civil, como reconocimiento jurídico, debes casarte por el civil, digamos, así es como lo manejamos nosotros. Romanos 13:1 dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino por parte de Dios. Por lo tanto, hermano, el cristiano que vive en México debe respetar las leyes civiles. Si va a contraer matrimonio, debe cumplir con las formalidades civiles. Ojo, si estás viviendo en unión libre, si estás viviendo en concubinato, si estás teniendo relaciones sexuales antes del matrimonio. ¿Alguno de ustedes está en esa situación? No contesten, pero vayan tomando apuntes. 10. ¿Qué le corresponde a Dios? A Dios le corresponde nada menos que la fidelidad,
el pacto, la pureza, el amor, la responsabilidad, el perdón, hermano, la santidad, la obediencia, la verdad, nada más. Nada más. El Estado, fíjense, puede registrar en un libro, en un acta, están casados. Pero solamente Dios puede examinar, ¿ok? ¿Están siendo fieles al pacto? Pregunta muy importante. Dios no le interesa si estás en el acta o no, en términos generales, sino si estás cumpliendo el pacto. Y el Estado puede decir, ok, quieren divorciarse, divórciense, les hago un acta, una sentencia y listo, divorciados. Pero solamente Dios conoce. Otras preguntas para que contesten, tómenle foto. ¿Quién actuó con fidelidad? Mejor dicho, con fidelidad. ¿Quién fue desleal? ¿Quién abandonó? ¿Quién fue la víctima? ¿Quién buscó restauración? ¿Quién pecó? Y de ahí va a determinarse que Dios diga. 11. Por si alguien tiene curiosidad, ¿es lo mismo matrimonio, unión libre y concubinato delante de Dios? ¿Podemos adelantar una respuesta? ¿Será lo mismo? No, vamos a verlo. No. El matrimonio, la unión libre y el concubinato no deben tratarse como conceptos idénticos, ni jurídica ni bíblicamente. La distinción es especialmente importante cuando queremos interpretar correctamente las palabras de Jesús, que es lo que estamos intentando hacer. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Mateo 19:6, Reina Valera 60. Matrimonio. ¿Qué es entonces el matrimonio? Desde la perspectiva bíblica, el matrimonio tiene su origen en Dios, como ya dijimos, por lo tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Génesis 2:24. Ya no lo aprendimos hasta de memoria. La Biblia presenta el matrimonio como unión y como pacto, no simplemente como convivencia. ¿Quieres vivir conmigo? Ah, sí, vamos a vivir juntos. No, es unión y es pacto. Malaquías 2:14 habla de la mujer de tu pacto, y Hebreos 13:4 declara: honroso sea en todo el matrimonio y el lecho sin mancilla. ¿Entiende, verdad? ¿Qué es mancilla? O sea, que no se haya acostado ahí con otro hombre, con otra mujer. Mancillar es ensuciar. Por tanto, bíblicamente, matrimonio implica mucho más que tener relaciones sexuales o compartir una casa. En México existe el matrimonio civil, que es la institución jurídica mediante la cual el Estado reconoce ese vínculo como Estado civil. Eso es el matrimonio, que es la unión libre. Esta es una expresión social que describe a dos personas que conviven como pareja sin haber celebrado un matrimonio civil. Y hoy día está muy de moda, ¿verdad? Ah, pues ya se casó. ¿Y tu hijo, tu hija, ya se casó? Bueno, no, nada más viven juntos. Lo manejan como sinónimo, ¿no? Lo primero que te dicen es: ya se casó, cuando no es cierto. Y luego ya te dicen: bueno, viven juntos, pero ya es como si ya se hubieran casado. Pues no, hermano, las cosas como son. No es lo mismo que matrimonio. Una pareja puede vivir en la misma casa, puede tener una relación afectiva, puede tener relaciones sexuales, puede tener hijos, puede compartir los gastos, puede presentarse socialmente como pareja, y aún así no estar casados civilmente. Parece una obviedad, pero hay que aclararlo.
Esto es importante porque la convivencia por sí mismo no constituye automáticamente el matrimonio bíblico. La Biblia nunca establece todo hombre y mujer que tenga relaciones sexuales quedan automáticamente casados. ¿O en qué versículo está? Por el contrario, el apóstol Pablo distingue claramente entre tener una relación sexual y estar casados. ¿En dónde? 1 Corintios 6, 16. Dice: ¿o no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Y aplica no solo para quien se acuesta con una ramera, aplica para quien se acuesta con cualquier persona. Cuando hay relación sexual, se convierte en una sola carne. Pablo está citando precisamente Génesis 2:24, pero no está diciendo que esa unión sexual constituye automáticamente un matrimonio. Por eso debemos tener mucho cuidado con esa afirmación que se dice: si ya tuvieron relaciones sexuales, ya están casados delante de Dios, porque cuando dos se juntan se vuelven una sola carne. Estamos tergiversando la palabra. Estamos tergiversando. No podemos establecer esa doctrina a partir de una falsa interpretación de la Escritura. Y 3, el concubinato. Aquí aparece una diferencia importante. El concubinato sí es una figura reconocida jurídicamente. La unión libre no, pero el concubinato sí, en diversas legislaciones mexicanas, incluido el Estado de México. Ahora, esto no significa que el Estado declare que los concubinos son matrimonio. Otra vez, parece para algunos obvio, pero no lo es. Significa que bajo determinadas condiciones que establece la ley, una relación de hecho puede generar derechos y obligaciones jurídicos. Pero esa es otra cosa. Por ejemplo, pueden surgir consecuencias relacionadas con derecho a los alimentos, derechos sucesorios de herencias, hijos, patrimonio, seguridad social, dependiendo del régimen aplicable, y puede también haber una terminación de la relación de concubinato. Por eso sería incorrecto decir el concubinato no existe jurídicamente. Sí puede existir y sí existe jurídicamente, pero también es incorrecto decir el concubinato es exactamente lo mismo que el matrimonio, porque no lo es. Aquí tenemos personas que vivieron o están viviendo un concubinato y aguas, no me quiero adelantar, tampoco estoy diciendo es pecado, hermano. Vamos a aclarar más cosas entonces. Número 4, una diferencia fundamental entre matrimonio, unión libre y concubinato. Hay que resumirlo así para que se entienda. Si no lo pueden escribir, tomen la foto. Matrimonio, entonces, es una unión matrimonial formalizada conforme a la legislación civil que produce el Estado civil de casado. Unión libre es una expresión común para describir la convivencia de una pareja sin matrimonio formal. Concubinato es una unión de hecho a la que la legislación puede atribuir determinados efectos jurídicos cuando se cumplen ciertos requisitos. ¿Cuándo se da el concubinato? Pues cuando una de las dos personas ya tiene un matrimonio y tiene otra persona. Tampoco es en lugar del matrimonio. Por tanto, todo concubinato puede ser una unión de hecho, pero una unión libre no necesariamente ha satisfecho todos los requisitos legales para ser reconocida como concubinato. Es decir, no hay derechos y no hay obligaciones en la unión libre. Yo no sé por qué los jóvenes están prefiriendo eso cuando, vamos a decirlo así, con todo respeto, pero la mujer tiene todas las de perder. Por lo menos, perdón por la expresión, pero
alguien que vive en concubinato tiene derechos y tiene obligaciones, pero quien vive en unión libre no tiene ningún derecho. Yo no sé qué está pasando, bueno, sí sé, el maligno obrando. 5. Matrimonio, unión libre y concubinato, ¿qué? Delante de Dios. Porque todo lo que dije ahorita fue jurídicamente, pero y delante de Dios. Aquí tenemos que separar cuidadosamente lo que hemos dicho jurídicamente con lo que dice la Biblia. El hecho de que el Estado reconozca determinados efectos del concubinato no significa automáticamente que Dios considere que existe un matrimonio bíblico. No es en automático. De la misma manera, tener un acta civil no garantiza que una persona esté viviendo conforme a lo que Dios manda. Esto es muy importante. Tener ahora una ceremonia religiosa tampoco garantiza que se esté viviendo conforme a lo que Dios quiere. Vivir en concubinato no significa automáticamente que exista un matrimonio bíblico. Tener relaciones sexuales tampoco convierte automáticamente la relación en matrimonio. La Biblia determina nuestra comprensión espiritual. Aguas. Número 6 de este punto que estamos viendo general. Entonces, ¿por qué es importante esto cuando leemos Mateo 19:6? Bueno, Jesús dice, así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por lo tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Aquí Jesús está hablando del matrimonio. Del matrimonio. No está diciendo, todo aquel que conviva con alguien está unido por Dios. Tampoco todo aquel que tenga relaciones sexuales ya está casado. Jesús está defendiendo el diseño matrimonial establecido desde Génesis. Dejarán, se unirán, serán una sola carne. Por eso no debemos utilizar Mateo 19:6 para declarar automáticamente que cualquier convivencia constituye un matrimonio inseparable, que no pueda separar el hombre. Acuérdense que el tema principal es ese. No va a suceder así. 7. ¿Puede Dios reconocer un matrimonio que no tuvo ceremonia religiosa? ¿Y nada más sí? No. Sí, hermano. Sí. ¿Por qué? Porque la Biblia no establece que una ceremonia dentro de un templo sea un requisito para que exista matrimonio. Así que los que dicen, ya estamos casados por la iglesia desde hace 20 años. No, técnicamente no existe el matrimonio religioso. Técnicamente. ¿Abraham tuvo una boda cristiana? No. ¿Isaac tuvo una ceremonia evangélica? No. ¿Boaz y Ruth tuvieron un matrimonio celebrado bajo el modelo de alguna iglesia contemporánea? No, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque el matrimonio es anterior a la iglesia institucional. Por eso, conclusión, no haber tenido una ceremonia religiosa no significa que una pareja no esté verdaderamente casada delante de Dios. Vaya un alivio para los que dicen, es que solo estoy casado por el civil. Dicen, ¿eres casado? Sí, por las 3. Pues ya se pasan, ¿verdad? Porque nada más serían 2, pero tampoco, sería la civil. ¿Estás casado? Por el civil. ¿Puede existir matrimonio bíblico sin matrimonio civil? Sí. Sí, no, quizá. No, porque estaremos cometiendo transgresión. Por eso aquí hay que tener mucho cuidado. La Biblia fue escrita en sociedades donde no existía el registro civil. Todos los que acabamos de mencionar
¿No se casaron tampoco por el civil? Pues sí, pero justamente, o sea, va también modificándose según la época, en el sentido de aplica también lo que dijo Jesús, de al César lo que es del César. O sea, en estricto tendríamos que sujetarnos a las leyes civiles. Por eso, a algunos a lo mejor les causó extrañeza que insistí 2 o 3 veces atrás que decía en México, y en México, porque alguien puede haber dicho, ay, seguramente en todo el mundo. No en todo el mundo. Y también otra vez, lo del concubinato dije, en algunas legislaciones, en la del Estado de México sí. ¿Qué significa? Que hay estados donde no, y hay países donde no. También por eso dije, si tú eres cristiano y vives en México, te aplica, pero ahora no puedes agarrar otra vez el argumento, está en la Biblia, Abraham no se casó por el registro civil. No tergiverses la palabra, no la tergiverses. No podemos afirmar que el acta mexicana sea un requisito bíblico universal para que Dios reconozca un matrimonio, el acta civil. Pero un cristiano que vive actualmente en México sí tiene una responsabilidad adicional: respetar las autoridades y las leyes legítimas, como bien dijeron. Romanos 13:1 dice: sométase toda persona a las autoridades superiores. Y Jesús dijo: dad pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Mateo 22:21. Por eso, hermanos, en las circunstancias, contexto, porque nos pedía también Eli, ¿no? Cómo estudiar y ver la Biblia. Contexto y circunstancia. En las circunstancias actuales normales, una pareja cristiana debe formalizar civilmente su matrimonio y no pretender que una ceremonia religiosa sustituya al Estado. ¿Ok? 9. ¿Y qué pasa con una pareja que lleve 20 años viviendo junta? Tampoco hay una sola respuesta. Aquí debemos, o mejor dicho, debemos evitar el caer en los contrarios, no 2 respuestas, sino en los contrarios. No debemos decir, como nunca se casaron, Dios no tiene nada que ver con ustedes. Ese es un extremo. Pero también hay que evitar el otro. Después de 20 años, automáticamente Dios los considera un matrimonio. No hay que caer en esos extremos, hay que examinar la situación. Por eso cuando surgió el comentario en reuniones anteriores dijimos hay que ver cada caso, hay que analizar cada circunstancia. Y otra vez, respiren profundo, porque es que sí, yo de las que dijeron, sí, yo fui el que pequé, yo fui el que abandoné, yo fui el que fui infiel, yo fui el que fui violento, yo fui. Pero no olvidemos lo primero que dijimos: la gracia de Dios. ¿Sí? Ok. Hay que examinar la situación concreta. Otro bonche de preguntas para que le tomen foto, porque las tienen que contestar. ¿Por qué nunca se casan? ¿Existía impedimento legal? ¿Uno de los dos seguía casado? ¿Había intención de casarse? ¿Se reconocían públicamente como esposos? ¿Tienen hijos? ¿Existe actualmente concubinato conforme a la legislación? ¿Hay algún vínculo matrimonial anterior vigente? Todo eso hay que preguntar. Para la gente que está viviendo con una segunda relación, por ejemplo, ya sea en unión libre, concubinato, hay que revisar cada uno de estos puntos. Y sobre todo, lo más importante, porque a veces tener hijos ya era suficiente. No, solo estamos contextualizando toda la situación. Porque lo más importante es qué dice la palabra de Dios sobre esa situación en especial. ¿Qué dice la palabra de acuerdo a ese perfil? A ver, tú aquí contestaste sí, no.
En esas condiciones, ¿qué dice la palabra de Dios en el caso de tus papás, en el caso de tus tíos, en el caso de tus abuelos, en el caso de tu hermana, de tu hermano o en tu propio caso? Por eso hay que tener toda esa información para poder llegar a una conclusión. 10. ¿Qué ocurre si uno de los dos todavía está casado con otra persona? Dice, ¿hay algún vínculo matrimonial anterior vigente? Esa es la última pregunta, ¿verdad? Si este fuera el caso, ¿qué ocurre? Aquí la situación cambia brusca y radicalmente. Vamos a poner un caso, por ejemplo, A está casado con B. A comienza a vivir con C. ¿Sí se entiende? Para no poner nombres. A puede decir, mi matrimonio ya terminó emocionalmente porque yo no siento nada por la persona, yo estoy bien y no debo nada. ¿Sería correcto? No. Si jurídicamente sigue casado y bíblicamente no existe una causa que justifique la ruptura, no podemos considerar simplemente que la nueva convivencia ya creó un nuevo matrimonio legítimo delante de Dios. La convivencia no borra automáticamente el primer vínculo. Es que ya llevamos 16 años. No importa. La convivencia no borra automáticamente el primer vínculo. Y mucho menos puede utilizarse la unión libre como una manera de evitar las responsabilidades del matrimonio. Así, mira, hacemos la prueba, nos juntamos, vivimos 10, 15 años y si no nos parece, nos separamos y cada quien para su casa. O 10, 15 meses. O 10, 15 días. No. 11. ¿Y si ambos están solteros cuando comenzaron a vivir juntos? Como los chavillos en la universidad, algunos hasta en la prepa. Ahí también es otra situación diferente a analizar. No existe un matrimonio anterior que esté siendo ignorado, ¿de acuerdo? Ninguno de los dos estaba casado. Pero sigue existiendo la cuestión de la fornicación. No estás casado y te estás teniendo relaciones sexuales, estás cometiendo un pecado de fornicación. Y ausencia del pacto matrimonial. Tampoco te estás comprometiendo en un pacto matrimonial. Pablo enseña en 1 Corintios 6:16, huí de la fornicación. Por tanto, una pareja que convive sexualmente sin haber establecido un matrimonio no debería justificarse diciendo, como ya vivimos juntos desde hace no sé cuánto, Dios ya nos casó. Y se autoengañan. Quieren engañar a la gente. Decir, no, sí, nosotros ya estamos casados por Dios. La respuesta bíblica que debe de ser es, si desean vivir como marido y mujer, deben ordenar su relación conforme al diseño de Dios. Si ustedes están en ese caso, su familia está en ese caso, tienen que comentarlo. Y no se pierdan la próxima parte, todavía está más interesante. Número 12, otro escenario. ¿Y si ya tienen hijos? Porque muchos dicen, no, ya hasta hijos tienen, o que sí, ya es matrimonio. Tener hijos no convierte automáticamente una unión libre en matrimonio. Los hijos, hermanos, los hijos tienen dignidad y tienen derechos, independientemente de la situación matrimonial de sus padres. Por eso, nunca debemos utilizar a los hijos para etiquetar o condenar a los padres. Lo que sí debemos hacer es que la responsabilidad cristiana es proteger a los hijos, proveer para ellos y procurar su bienestar. ¿Y eso cómo se va a lograr? Pues casándose. Y no, estamos hablando desde el punto de vista bíblico, porque legalmente él va a decir, no, pero el papá ya lo reconoció.
Ya está su nombre en el acta. Y si le saqué pensión y me da 50,000 pesos mensuales. Y vivíamos en unión libre. Pues sí, pero no hubo pacto. No hubo pacto. Y cuando no hay pacto, ¿qué es lo que hay? ¿O qué es lo que hubo? Pecado. A muchos les vale, pero nosotros que ya entendimos lo que significa el pecado, no nos debe valer. Porque el pecado es ¿qué? El pecado es muerte. El pecado es separación. El pecado es falta de bendiciones. Obstruye las bendiciones. Y lo más grave, la vida eterna. O sea, la gente del mundo ignora todo eso o les vale. O sea, no entienden qué es la vida eterna. O sea, no saben que 80 años que vivas aquí en la tierra es nada comparado con la vida eterna. Por eso les vale. Pero nosotros que sí ya lo sabemos, aguas. Número 13. Entonces aquí ya viene ahora sí la pregunta: ¿el concubinato es pecado? Ojo, no debemos responder simplemente sí, el concubinato es pecado. ¿Por qué? Porque jurídicamente existe. Concubinato es una categoría jurídica y pecado es una categoría espiritual. Ya está complicado. Lo que debemos preguntarles entonces es cómo se está viviendo esa relación o cómo fue que se vivió. Ok, legalmente es concubinato, pero significa que uno de los dos tiene matrimonio. Legalmente sí, pero bíblicamente con Dios, ¿qué onda? ¿Cómo lo están viviendo? ¿Cómo se está viviendo? Si una pareja vive sexualmente fuera del pacto matrimonial, la Biblia tiene una enseñanza clara sobre lo que es inmoralidad sexual, hermano. Pero el hecho de que la legislación reconozca entonces determinados efectos del concubinato no lo convierte automáticamente en esa relación en pecado, ni automáticamente en matrimonio. Depende cómo es que se está viviendo. Hay que distinguir su situación jurídica de la conducta moral y de la condición espiritual. Por eso hay que tener mucho cuidado en cómo contestamos también. Es que fulanita y ya se casó, no vive en concubinato, pecadora, se va a ir al infierno. Espérate, no seamos religiosos ni legalistas. Hay que revisar la situación. 14. Una fórmula sencilla para entender este apartado que a la hora de estar haciendo el mensaje surgió ahí como una gran duda, y por eso hice como un ramal, ¿no? para hablar de matrimonio, unión libre y concubinato. Ahorita ya vamos a terminar para regresar al eje principal. Podemos visualizarlo entonces de esta manera: matrimonio es pacto matrimonial más unión matrimonial más reconocimiento jurídico. ¿De acuerdo? La unión libre es solo convivencia de la pareja sin matrimonio formal. Y el concubinato es la unión de hecho que bajo requisitos legales genera determinados efectos jurídicos. Y el matrimonio bíblico es el pacto matrimonial conforme al diseño establecido por Dios. Esto es fundamental que lo entiendan, porque quiere decir que matrimonio bíblico puede no haber en concubinato. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Sí o no? Matrimonio bíblico no hay en unión libre. ¿Están de acuerdo? Y matrimonio bíblico puede no haber en matrimonios civiles. ¿Sí notan esto? Eso es importante para que no nos perdamos. Porque alguien dice, pues entonces ya me caso por el civil y listo, ya tengo un matrimonio bíblico. No necesariamente. Hay que cumplir todas las cosas del pacto que leímos hace rato. Wow. 15. ¿Por qué esto importa cuando hablamos de un divorcio? Porque finalmente el tema es el divorcio. ¿Por qué importa? Porque solamente podemos hablar propiamente de divorcio
cuando existe un matrimonio que pueda ser disuelto. Otra vez va a decir, eso es obvio. No, no es obvio. Hay mucha gente que no lo entiende. Una pareja que vive en unión libre no necesita divorciarse civilmente porque no tiene estado civil matrimonial. ¿De acuerdo? Puede existir una terminación de la relación. Y si hay un concubinato, pueden existir cuestiones jurídicas que tendrá que resolver esa pareja, especialmente respecto a los hijos, la alimentación, la manutención, el patrimonio o esas cosas. Pero no debemos confundir que el divorcio es la terminación de una unión libre con divorciarse de un cónyuge. No es lo mismo, son situaciones diferentes, ¿vale? 16. Y esto también es importante respecto cuando se tiene un segundo matrimonio. O sea, hubo matrimonios que divorciaron, se volvieron a casar. ¿Qué pasa ahí? Vamos a imaginarnos. Un hombre estuvo viviendo 5 años en unión libre con una mujer, después se separaron, posteriormente conoce a otra mujer y se casa civilmente con ella. ¿Podemos decir automáticamente cometió adulterio porque se divorció de su primera esposa? ¿Se perdieron? ¿Qué dije? ¿Cómo fue la relación con la primera? Concubinato. ¿Cuál fue? Unión libre. Vivió en unión libre, se separó y se casó con una siguiente. ¿Ahí cometió adulterio? ¿Porque se divorció? No. Cometió otros pecados, pero de divorciarse y adulterio no. ¿Por qué? Porque debemos determinar primero si la primera relación realmente constituía un matrimonio. Ahora, eso dice la ley. Ahora, ¿qué dice la palabra? ¿En unión libre pudo haber habido un matrimonio bíblico? Ay, ¿ven? Por eso no quería que se perdieran. ¿Pudo haber habido matrimonio bíblico en una unión libre? No. Sí. Sí, porque no estoy diciendo si hoy, o estoy hablando de cuando estaba Abraham. ¿Pudo haber habido? Sí, porque acuérdense, el otro día tuvimos un tema muy interesante de plática con Eli, de qué pasa con los que murieron antes de Jesucristo. Pues aquí aplica igual, ¿no? O sea, ¿qué pasa con aquellos? Entonces cometieron adulterio todos, porque habían vivido en unión libre. Habría que ver en qué momento, en qué circunstancia. Y puede ser que en alguna unión libre haya sido bendecida por Dios. Puede ser. Dios puede hacer todo lo que Él quiera. Entonces, aguas. Pero también puede ser que en esa unión libre no hubo matrimonio bíblico. No hubo matrimonio bíblico. Y si no hubo matrimonio bíblico y se separaron, ¿peca? Sí, claro. Sí. No hubo matrimonio bíblico, vivía en unión libre, se separa y ahora se casa. Cometió divorcio y ahora está cometiendo adulterio por casarse con la segunda mujer. No. Aguas. No. Solamente podemos hablar propiamente de divorcio cuando existe un matrimonio que puede ser disuelto. ¿Ok? Debemos determinar primero si la primera relación realmente constituía un matrimonio. Si nunca hubo matrimonio, no podemos inventar un matrimonio anterior simplemente porque existió convivencia. Pero tampoco, este es el asunto, que vamos como de un lado para el otro, pero porque no es todo a rajatabla, ¿no? Ese es legalismo. Dice, no, espérame, es que existió esta circunstancia, existió esta otra circunstancia. Tampoco debemos ignorar el pecado que pudiera haber existido dentro de esa primera relación. Una cosa es adulterio y otra cosa es inmoralidad sexual. Otra
otra bronca, ¿no? Agréguele para todo lo que estamos tejiendo. Estamos tejiendo ya más muy fino, ¿eh? Pero una cosa es adulterio y otra cosa es inmoralidad sexual. La Biblia condena ambas, sí, pero no son conceptos idénticos. ¿Hay alguien perfecto que nunca ha pecado? Cristo. Solo Cristo. Sí lo hay. ¿Entonces solo Cristo podría tener un matrimonio bíblico? No. Nosotros como humanos podemos tener un matrimonio bíblico aunque haya algunos pecados, porque nadie es perfecto. Y en esa unión libre que mencionábamos hace rato, vamos a ponerlo en el contexto actual, es que no estaba casado. Bueno, ahí pónganle un pecado. Pero había pacto. Y entonces cumplía con un matrimonio bíblico. Por eso Jesucristo se tuvo que ir a la cruz, ¿no? Como escuchábamos en la alabanza hace rato. Porque nadie podía cumplir al 100% toda la ley. Porque nadie es perfecto, porque todos hemos pecado, unos más, otros menos. No es justificación. Y como dice Pablo, quiere decir que, ¿se acuerdan? Que decía, es que donde sobreabunda el pecado, sobreabunda la gracia, ¿no? ¿Eso significa que entonces pequemos más para que sobreabunde la gracia? No, no nos perdamos ni nos confundamos. Por eso es bien importante que traten de cuidar el hilo de la enseñanza. 17. Aquí encontramos una verdad pastoral muy importante. No debemos imponer a una persona una condición matrimonial que la Biblia no establece. Si alguien vivió en unión libre durante 10 años y posteriormente se convierte a Cristo, no debe decirle: Dios considera que aquella relación fue un matrimonio indisoluble, así que nunca más podrás volver a casarte. Aguas, porque hay congregaciones así. Eso requeriría demostrar bíblicamente que aquella convivencia en verdad constituyó un matrimonio bíblico. Entonces habría que revisarlo uno por uno, caso por caso, circunstancia por circunstancia. Ahora del otro lado. Pero tampoco debemos de decirle: no pasó nada, porque nunca firmaste un papel. Porque no pasó nada, no hubo pecado. Pues sí, porque vivió en unión libre, porque no se casó, luego entonces fornicó, está fornicando. Y así tenemos familiares que están en esa circunstancia, están pecando. Y no es por religiosidad, es porque creemos en la vida eterna y sabemos que lo que impide el camino para allá es el pecado. Y aunque somos imperfectos, bueno, pues cada día tratamos de pecar menos, ¿no? Cada día tratamos de pecar menos. Esa es la intención, si no, ¿para qué todo esto? Retomo, la ausencia de un acta no convierte automáticamente en correcto aquello que Dios llama pecado. ¿Cuál es la respuesta cristiana? Anótenlo: arrepentimiento, orden, verdad y obediencia. ¿Y cómo lo vas a hacer? Pues trabajando, Manuel. ¿En dónde? Lo más fácil, en tu comunidad espiritual. 18. ¿Cuál sería la pregunta correcta? Bueno, hermano, cuando encontremos un caso concreto, tú y tú, no debemos comenzar preguntando: ¿vivieron juntos? ¿Tuvieron ya relaciones sexuales? ¿Tienen un acta? Sino que debemos reconstruir su ¿qué? Su historia. Su historia. ¿Existió matrimonio? Más preguntas para que las anoten o para que las copien. ¿Existió un matrimonio? ¿Cuándo comenzó? ¿Cómo se constituyó? ¿Había otro vínculo matrimonial? ¿Existió un pacto matrimonial?
y hay más, ¿no? ¿Qué ocurrió posteriormente? ¿Hubo infidelidad? ¿Hubo abandono? ¿Hubo divorcio? ¿Cuándo ocurrió? ¿Qué relaciones posteriores existieron? ¿Cuál es la situación jurídica actual? ¿Qué principios de la Escritura corresponden a ese caso en especial? Una conclusión bíblica. Podemos afirmar entonces con seguridad: no toda convivencia es matrimonio. No toda unión libre es concubinato jurídicamente reconocido. El concubinato no es idéntico al matrimonio. La convivencia sexual no convierte automáticamente a dos personas en marido y mujer. La ausencia de ceremonia religiosa no impide necesariamente que exista un verdadero matrimonio. El acta civil tiene efectos jurídicos, pero no sustituye el concepto bíblico de pacto. Y la legalidad y la santidad son cuestiones que van relacionadas, pero no son idénticas. La legalidad es lo que dice el Estado, pero la santidad es lo que establece la palabra. Lo más importante es someternos a la palabra de Dios. Dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y cuando se trate de matrimonio, divorcio, unión libre o relación ante Dios, la pregunta no debe ser solamente ¿y qué permite la ley? Ni ¿qué dice la tradición en la iglesia? Sino que la pregunta debe ser ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Ok? Quiero hablar un poco sobre el matrimonio civil y la ceremonia religiosa. Aquí, hermanos, tenemos que ser claros. En México existe el matrimonio civil como una institución jurídica y existe la ceremonia religiosa. Fíjate, no dije el matrimonio religioso, la ceremonia religiosa. Pero esa ceremonia religiosa es un acto de culto, una celebración espiritual. Debe quedarnos claro que una iglesia, una congregación, puede realizar una ceremonia matrimonial, una ceremonia. Pero esa ceremonia no sustituye al registro civil. El ministro de culto no sustituye al juez. La iglesia no puede crear por sí misma el estado civil de que ya son casados, cosa que sí se hace en el catolicismo. Por eso, para una pareja cristiana que vive en México, el orden correcto es, para los que se piensan casar, primero, cumplir las formalidades civiles del matrimonio. Luego, presentarse delante de Dios y de la congregación, para finalmente vivir el pacto matrimonial conforme a Cristo. Esa es la tarea de todos. Incluso para los que estamos casados actualmente, tenemos que cumplir esto, tenemos que irnos acercando a cumplir el pacto. Número 12. ¿Qué es una boda cristiana? Una boda cristiana es la celebración espiritual y pública del pacto matrimonial delante de Dios y delante de la congregación. Es una oportunidad para dar gracias a Dios, hacer públicos los votos, orar, recibir consejo, pedir la bendición de Dios y comprometerse a vivir conforme a su palabra. Para eso se deben hacer y se pueden hacer las celebraciones cristianas. Desde esta perspectiva, la ceremonia religiosa, como ya dijimos muchas veces, no sustituye el matrimonio civil, lo celebra, lo acompaña, lo presenta delante de Dios y busca que los esposos vivan su matrimonio bajo el señorío de Cristo. Hacia ahí debemos aspirar. Número 13. Una pareja que solamente se casó por la iglesia está casada delante de Dios. Ya fuimos viendo alguna parte de esto.
Y debemos contestarla con cuidado. No debemos decir, no están casados delante de Dios porque no tienen acta. La Biblia no enseña eso. Pero tampoco debemos decir, la ceremonia religiosa sustituyó automáticamente el matrimonio civil. Eso tampoco es correcto. Si una pareja vive en México, debe cumplir las obligaciones jurídicas de su país. La ceremonia religiosa no convierte por sí sola a la pareja en matrimonio civil, y una iglesia responsable debe enseñar a sus miembros a vivir en verdad y bajo la autoridad legítima, y es lo que estamos haciendo. Es lo que estamos haciendo. 14. Una pareja casada solamente por el civil, ¿está casada delante de Dios? La pregunta es, ¿están casados delante de Dios aunque nunca hayan entrado a una iglesia? La respuesta puede ser sí. Ya lo hemos contestado hace rato. Pueden estar verdaderamente casados en un matrimonio bíblico. ¿Por qué? Porque el matrimonio no nació dentro de un templo. Ya dijimos que nació ¿dónde? Desde el principio, desde Génesis. La Biblia nunca dice que para que exista un matrimonio sea indispensable una ceremonia religiosa. Por lo tanto, no haber tenido una boda religiosa no significa automáticamente que Dios no reconozca tu matrimonio. Una pareja puede estar casada civilmente y tener un verdadero pacto matrimonial delante de Dios, aunque nunca haya tenido una ceremonia religiosa. 15. Entonces, ¿qué es lo que realmente determina que Dios haya unido a dos personas? Y este es el punto medular. Esto es lo que vamos a revisar para después desdoblarlo la próxima ocasión. No podemos reducirlo a tienen acta, ni se casaron en una iglesia. Tenemos que mirar el conjunto. ¿Hubo una unión matrimonial verdadera? Fíjense cuántas preguntas hemos establecido. Podríamos irlas contestando una por una, pero no acabábamos en 3 días. ¿Hubo una unión matrimonial verdadera? ¿Hubo consentimiento de ambas partes? ¿Hubo pacto? ¿Hubo compromiso de vida? ¿Hubo reconocimiento público? ¿Hubo unión como marido y mujer? ¿Hubo fidelidad al pacto? ¿Se estableció una verdadera vida matrimonial? Lo que Dios juntó. Entonces, hermanos, no puede reducirse a una firma o a una ceremonia. Tiene que ver con el pacto. Hermana, hermano, antes de preguntarnos cuándo puede romperse un matrimonio o cuándo pudo haberse roto un matrimonio, hay que saber si realmente estamos hablando de que hubo matrimonio. Y fue lo que yo comenté esa ocasión. Depende. Es que yo me divorcié, estoy apenado. Pero ¿te divorciaste porque sí hubo matrimonio? ¿O solo porque fuiste al registro civil y te dieron un acta? Así, voy tanto para llegar a eso. Pues sí, era importante que llegáramos a esta parte. Bueno, espero, hermano, que hayamos aprendido que no todo lo que los hombres llaman matrimonio necesariamente debe entenderse como matrimonio. Y también espero que hayamos aprendido a distinguir lo que es matrimonio, ceremonia religiosa, unión libre, concubinato. Pero todavía quedan preguntas, más preguntas que no podemos evadir. ¿Qué ocurre cuando un matrimonio verdaderamente constituido se rompe? Ahora sí. ¿Qué ocurre cuando un verdadero matrimonio bíblico se rompe? ¿Todo divorcio es pecado? ¿Todo segundo matrimonio es adulterio? ¿Existen excepciones establecidas por la propia palabra de Dios? Estas son las preguntas que trataremos de dar respuesta la próxima semana. Vamos a ponernos de pie. Padre Dios, damos muchas gracias por esta palabra, por esta enseñanza, Señor, por esta abundante explicación que tú has querido compartirnos el día de hoy, que aplica para todos los hermanos, casados, solteros, viudos, divorciados. Aplica para todos. La palabra y tu palabra nunca vuelve vacía, y por eso te damos gracias, Señor. Permítenos en estos días poder digerir toda esta información, toda esta enseñanza, toda esta revelación, para que
nos caiga el 20, como decimos por aquí. Por eso te pedimos que abras nuestros ojos, oídos, mente, corazón, para poder escucharte, verte, sentirte, percibirte y poder hacer tuya toda esta palabra. Te pido, Señor, que todo lo que tú quieras revelar específicamente a cada uno de los hermanos, de las hermanas, de acuerdo a su situación, ya sea si aún están solteros, ya sea si ya están viviendo alguna de estas circunstancias, se lo digas personalmente, Señor. Que no sea lo que hayamos dicho aquí, sino lo que tú personal e íntimamente les digas en estos días. Que ellos presten toda la atención para que tú puedas seguirte comunicando. Padre Dios, todo esto te lo pedimos no por nuestros méritos, sino por los de tu Hijo amado Jesús. En el nombre de Cristo Jesús, y todos decimos